Bienvenidos, buenas noches con todos. Bienvenidos a este programa UPU Online. Nos alegra poder contar con su presencia, queridos amigos, queridas amigas, en este programa exclusivamente diseñado para que tú puedas aprender, puedas entrenarte, puedas prepararte para poder sobrellevar estas situaciones de adversidad en las que estamos pasando en la actualidad por esta pandemia. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema importante, ¿sí? Titulado Atención psicológica a personas de salud. Sin duda, en estos momentos, este grupo de personas del personal de salud, médicos, enfermeros, psicólogos, profesionales especializados, que están en la batalla, en primera fila, en primera línea, ya llevan más de 3-4 meses trabajando intensamente a horario corrido, sin ver a su familia, con mucha responsabilidad, con mucha tensión de por medio. Por un lado, ellos están preocupados por el paciente que tienen frente a ellos, porque este paciente no muera, hay un cierto temor de brindarle todas las ayudas. Por otra parte, el miedo a contagiarse también, ¿sí? Y por otro lado, el miedo a contagiar a su familia. Entonces, hay 3 situaciones con las cuales ellos tienen que lidiar, tienen que trabajar en estos momentos tan difíciles, ¿sí? Y este programa está dedicado exclusivamente al personal de salud. Sin embargo, si tú eres un familiar, conoces algún amigo, alguna amiga que es profesional de la salud, nos gustaría que puedas compartir este enlace, sí, compártelo a través de tus redes, reenvía a las personas que crees que puedan ser de mucha ayuda. Con esta introducción vamos a presentar a continuación a 2 invitadas expertas en el área, ¿no? Y no de pronto porque tengan años de experiencia en COVID o trabajando con este tipo de pacientes, sino porque en estos momentos ellas ya están trabajando intensamente con profesionales de la salud. Me refiero a la psicóloga Yuneli Paz Guerrero, psicóloga con experiencia en el área organizacional y columnista en la revista Conexión Joven de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y actualmente Yuneli trabaja en el área de salud mental del Hospital Emergencia Ate Vitarte, y que por cierto este nosocomio ha sido mencionado como un hospital especializado en atención COVID-19 y brinda atención y soporte no solamente al personal de salud, sino también a pacientes hospitalizados y sus familias. Bienvenida, Yuneli. Muchas gracias por esta invitación y bueno, una cordial bienvenida también a todos nuestros amigos que nos acompañan de manera online. Gracias, Yuneli, por tu presencia aquí. También tenemos el gusto de presentar a Doris Hidrogo. Ella actualmente está trabajando en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Ella es psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual, especialmente en niños y adultos. Y actualmente ella también está desempeñándose como psicóloga en el servicio de salud, formando parte del equipo multidisciplinario para atención a pacientes infectados por COVID. Bienvenida, Doris. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación, gracias por este momento que ustedes están dando a todo el personal de salud que necesita, ¿no? Necesita la ayuda y esperamos que con las pautas, algunas recomendaciones sean beneficiosas para cada uno de los que nos están viendo. Gracias. Bien, ahora vamos a continuar con la primera pregunta que quisiéramos hacerle a Yuneli, ¿no? Ambas están día a día en este trabajo. Yuneli, tú estás trabajando de la mano con el personal de salud y tú también eres un personal de salud. En ese sentido, la pregunta iría, ¿no? ¿Qué desafíos emocionales y a nivel cognitivo están enfrentando hoy en día el personal de la salud ante esta pandemia? Bien, en la experiencia que estamos desarrollando, atendiendo y dando soporte al personal de salud, de momento
la primera emoción inminente es el temor al contagio y el temor de contagiar a sus seres queridos, ya que pueden tener familias nucleares o pueden vivir con sus padres que se encuentran en una edad vulnerable a un mayor contagio. Asimismo, también hay un problema que se ha detectado, que es la estigmatización. Es decir, la gente ya no dice, usted es médico que atiende a pacientes. Este médico, esta enfermera trabaja en el hospital del COVID, ¿no? Entonces hay como cierto estigma de la ciudad, de pronto de sus vecinos, de la misma sociedad, a que esta persona pues los pueda contagiar. Hablamos también de estrés por las horas de turno, por las horas complementarias, porque hay muchos miembros del personal de salud que se sacan la prueba rápida o se sacan la prueba molecular y obtienen resultados positivos, entonces tienen que ir a pasar cuarentena y el trabajo se recarga en el personal que queda de turno. También hablamos de depresión, ¿no? Cuando a veces hay días o semanas donde el índice de fallecidos aumenta. Entonces, ¿qué hacer, no? Y un propio bloqueo de emociones también en otro grupo por el temor a verse expuestos de una manera vulnerable. Excelente, Yuneli. Entonces, podríamos decir que en estos momentos se está viviendo una especie de ansiedad ya, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuántos meses, ya casi más de 4 meses. Entonces, estamos hablando de unas sensaciones, emociones acumuladas que generan ansiedad, depresión, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? A un tipo de shock también, ¿no? O sea, un bloqueo, ¿no? Y ese bloqueo a nivel... Como decir, ya he visto tantos casos, ya me estoy enfrentando tanto al dolor que mejor me freno, ¿no? Pero a nivel muy personal, esa persona está llevando un proceso que de alguna manera le genera ese bloqueo. Y el nivel cognitivo, cuando por ejemplo las horas de servicio se extienden, el cansancio, tiene que ver un poco con la memoria, porque la alta de pacientes sube, entonces imagínate manejar tantas historias clínicas, ¿no? Tantas historias clínicas con medicación diferente y también de los pacientes que no es que tienen el diagnóstico de COVID, sino que se asocia a otras enfermedades comórbidas, los problemas cardiovasculares, por ahí la diabetes, por ahí la hipertensión. Entonces, tener que agudizar la memoria a veces no siempre va a ser efectivo, es que yo estoy con altos niveles de estrés. Excelente, Yuneli. Y no solamente estamos viendo que hay desafíos emocionales o a nivel cognitivo, ¿no? Y para esto quisiéramos pedir a Doris que nos amplíe un poquito más. También se está hablando de complicaciones conductuales, Doris, ¿no? Y físicas que se están observando en el personal de salud que atienden a pacientes durante esta pandemia. ¿Cuáles serían esas complicaciones que estamos observando en este personal? Como bien ha dicho Yuneli, ¿no? Estos desafíos emocionales, ¿no? Y cognitivos, ya pasaron 4 meses. Si el personal no ha logrado a manejar estos desafíos emocionales, que es la pena, la angustia, la ansiedad, la preocupación, en fin, todas estas expresiones emocionales, entonces vamos a tener consecuencias, y consecuencias físicas, y de hecho, que es todo un proceso. Mi nivel cognitivo, mi nivel emocional y mi nivel de acción, de conducta, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, para un poquito ver el contexto, ¿no? Todo lo que se ha visto al inicio y todo lo que se está viendo, que en alguna manera se ha reducido, al menos en el hospital donde yo trabajo, al inicio la carpa era lleno de personas, de población, la saturación de enfermos, las demandas que los médicos tenían que hacer no solamente 24 horas, sino más horas adicionales. Entonces, el personal administrativo, por los materiales que tienen que utilizarse para cada paciente, ¿no? Todo lo que son jefes de servicio, médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? Los protocolos que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa excesiva demanda de pacientes,
al menos en el servicio de emergencia, ¿no? O en las carpas de atención, los miedos tanto del personal a contagiarse por la demanda, entonces, ¿qué ha causado? Causa lo que se llama el estrés, ¿no? Entonces, una causa física es el estrés, porque el estrés es una reacción, es una respuesta física, emocional y conductual que nos genera y nos genera problemas ya de salud. Y eso aumenta, por ejemplo, para que el personal de salud no pueda atender adecuadamente de repente a un enfermo que viene porque o se le pasa de repente alguna nota de alguna dificultad que tiene. Entonces, eso se ha ido generando y se ha ido dando y ha causado muchos niveles de ansiedad, de estrés como consecuencias de este manejo tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las carpas, las colas excesivas, ¿no? De pacientes, las exigencias de las personas que quieren ser atendidas, el incremento de la población, tener que lidiar con las personas que esperen, los arrebatos de la población si no los atiende la familia, a veces los golpes, los maltratos, ¿no? Entonces, todo ese caos, ¿no? O en la sala de hospitalización, que llegan los pacientes, pero se valoran las máquinas, no hay medicamentos, los factores que conllevan al personal de salud a frustrarse y a verse que cómo ayudo en estos momentos a mi paciente si no tengo este equipo, ¿no? Entonces, o la negligencia muchas veces de las personas. Entonces, todo esto genera todos niveles de que afectan a su salud física, ¿no? Entonces, estas complicaciones físicas las tenemos como en el estrés, ¿no? Entonces, otro punto es el desgaste emocional, ¿no? La preocupación, por ejemplo, ¿no? Como me comentaban, ¿no? El paciente que no colabora, por ejemplo, en sala, ¿no? Que se quita las máscaras de reservorio, por ejemplo, que es válido para que se recupere. Entonces, todas esas situaciones hacen que el personal, que ahora que hay medidas porque los enfermeros, las técnicas y los médicos no pueden ingresar, ya no hay la facilidad de que antes en una sala tú podías ir a ver constantemente al paciente, no darle el soporte. Ahora no, porque hay horarios por un tema de contagio. No podemos estar expuestos en salas, no podemos estar 2 ni 3 horas. Es ver al paciente, darles todas las medidas de cómo el médico de canalizar los medicamentos, las enfermeras de canalizar los medicamentos, las enfermeras de los autocuidados y de ahí salir, porque no se puede estar mucho tiempo en las salas porque hay demasiada contaminación. Entonces, todo eso trae como consecuencias agotamiento emocional, reacciones somáticas, por ejemplo, dolores de espalda, dolores de articulaciones, punzaciones en la piel. En algunos casos me han comentado, por ejemplo, hasta el equipo, los EPPs, cuando entran, sienten como se asfixian, ¿no? Más la tensión, el miedo, el temor a ser contagiados, entonces ha creado unos niveles altos de estrés, ¿no? Entonces, eso es a niveles físicos, ¿no? Y a niveles conductuales, ¿qué ha generado todas estas situaciones, ¿no? El ausentismo laboral, muchas personas han tenido que renunciar, han dejado de laborar, médicos, enfermeras, ¿no? El equipo de primera línea ha tenido que dejar, y no solamente, no porque no quiera, sino porque ya padecieron enfermedades asociadas, no solamente por motivo del estrés, sino porque ya tienen otras patologías que ya no le permiten estar ayudando a estas personas, ¿no? Entonces, también el desempeño laboral, ¿no? La reducción de la productividad generados por este mismo estrés, hay muchas, de repente, errores que sin quererlos se la ha pasado, ¿no? La actitud y el compromiso, a veces hay una desmotivación, ¿no? Desmotivación muchas veces porque a la falta de PPs, ¿no? Entonces eso se ha generado todos estos meses, el estar insistiendo que nos den materiales para poder atender a los pacientes, ¿no? También se ha visto las relaciones interpersonales en el trabajo. Entonces son reacciones o de repente hay críticas o a veces cuando hemos atendido a personal de trabajo infectado ya, mi compañera no trabaja tanto, entonces, pero no entiende que ese personal que no trabaja tanto es porque tiene un miedo terrible. Entonces, hace que haya ya unos conflictos, ¿no? Entonces, conductas, ¿no? Tanto en lo físico y cómo se expresa su manejo, entonces afectan considerablemente, ¿no? En este momento, durante esta pandemia.
Mira, qué interesante todo lo que acabas de mencionar. O sea, son muchos factores, ¿no? Está el factor, y estoy pensando en el sistema de salud que tiene nuestro país, es un sistema bastante precario. Ya antes de la pandemia lo era y siempre hemos escuchado estas quejas y existen muchas investigaciones que se han hecho sobre ansiedad, estrés en el personal de salud, síndrome de burnout, que sería una complicación más aguda, más intensa del estrés laboral, ¿no? Y a esto, pues, imagínate, ahora se suma con una pandemia más intensa, entonces estamos hablando de que posiblemente se ha duplicado el esfuerzo que tiene que hacer el personal de salud, ¿no? Y no solamente de tener que lidiar con sus propios recursos, sino también con los externos, ¿no? Que son precarios, ¿no? Y bueno, la importancia, ¿no? La importancia de cómo vamos a afrontar esto, ¿no? Estuve investigando aquí en las redes y en China hicieron un estudio y se observó, dice que la tasa de ansiedad del personal de salud fue de un 23.04% mayor en mujeres que en hombres. Mujeres. ¿No? Y la mayor, dice, y la mayor entre enfermeras que entre médicos. No sé si tienen algo que comentar respecto a eso, ¿no? Es interesante ¿será que hay algún factor que interviene en esto de que las enfermeras, mujeres, tengan más experiencias de ansiedad que los médicos? De alguna manera, lo que se puede observar de pronto en el desarrollo cotidiano de sus actividades es que existe un mayor involucramiento, ¿no? Ya que la enfermera puede hacer muchas más visitas al paciente, es la que lleva el registro mucho más detallado de la evolución propia de la enfermedad, y el médico hace sus visitas de guardia, sí, pero hay una familiaridad que de alguna manera, digamos, en comparación a los días en los que el paciente permanece en el hospital, se va relacionando, ¿no?, con la enfermera. Y ahí podríamos sacar también otra como subvariable, que son las enfermeras licenciadas y las enfermeras técnicas. Entonces, querramos o no, se desarrolla un cierto vínculo, porque la enfermera que hace el trabajo técnico es la que lo ayuda a comer, le ayuda con su aseo personal, ¿no? Entonces, está pendiente de esas pequeñas actividades que te hacen tener una relación mucho más cercana con el paciente, y ahí también el nivel de ansiedad que puede ser mucho más alto en comparación al médico que realiza en una determinada hora sus visitas de guardia. Establecen un mayor vínculo, una mayor conexión, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a una siguiente pregunta que es muy importante. Frente a todo esto que se está viviendo, ¿no? ¿Qué estrategias psicológicas, Yuneli, se podrían recomendar al personal de salud o de pronto a un familiar que en este momento nos esté escuchando y que tienen un personal de salud en casa que viene agotado, viene cansado, ¿no? Preocupado? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias psicológicas que le recomendaríamos a estas personas? Bien, en nuestra experiencia, como les comenté, en el Hospital Emergencia de Vitarte, la estructura propia del trabajo que desempeña el equipo de salud mental, nosotros somos 8 psicólogos, un enfermero y una médico psiquiatra. Y hay algo que hemos podido observar en un primer momento. El equipo técnico, asistencial, las enfermeras muestran una mayor accesibilidad para el abordaje de soporte emocional, a diferencia de los médicos que son un poco más resistentes a poder recibir esa ayuda. En esta experiencia, si hay algo que nos sirve muchísimo, es la validación afectiva, ¿no? Entonces hay un principio, que está bien no estar bien. Está bien que hoy te sientas cansado, está bien que de pronto, como mencionaba Doris, pueda haber un poco ese de mal humor porque el paciente se está sacando la máscara, por el temor propio de no ver a su familia. Entonces, el acercarnos y darle el soporte emocional, pero a la vez la validación afectiva. ¿Por qué? Porque muchos de esas personas que son personal de salud, cuando llegan a casa, no solo combaten con el miedo de no contagiar a su familia, sino de no expresar su emoción. Entonces,
cuando pasan, por ejemplo, una sesión con el área de salud mental, en el hospital de emergencia Tevitarte, a todo el personal que se realiza cada 15 días el descarte de la prueba rápida, pasa con el área de salud ocupacional y luego es atendido por el área de salud mental, ¿no? Entonces, damos prioridad al personal de salud que ha sacado resultados positivos en su prueba rápida. ¿Para qué? Para darle el soporte emocional y trabajar esta técnica que es muy valiosa, es como pequeña pero poderosa. La validación efectiva, y también hemos desarrollado y hecho mucha incidencia en las pautas de autocuidado. Estas pautas de autocuidado son muy, muy importantes, porque cuando tú estás afrontando una situación de estrés post-trauma, porque de repente en tu guardia murieron muchos de los pacientes que tú estabas llevando, de repente también por esos propios niveles de ansiedad, o decir, ahora se van a enterar que yo salí positivo, entonces me van a estigmatizar. Entonces, ahí entra nuestro rol como psicólogos para hacerle recordar las pautas de autocuidado en el contexto del coronavirus. ¿Y qué son las pautas de autocuidado? Lo podríamos enmarcar en 3 puntos. Hay pautas de autocuidado para tu salud física, para tu salud mental y también para poder seguir manteniendo el contacto, tu red de contacto. Es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestro personal de salud a veces descuida sus horas de descanso, a veces descuida la buena alimentación, ¿no? Y existe ese bloqueo propio de emociones. Nosotros como equipo de salud mental elaboramos con el área de comunicaciones del hospital un video como un instructivo motivacional de pautas de autocuidado exclusivo para el personal de salud, que estuvo acorde con la resolución ministerial que elaboró el MINSA, el Ministerio de Salud Central, para poder dar soporte a el personal de salud, y que básicamente comprendía salud física, salud mental y la red de contacto. En estas pautas de autocuidado mencionábamos que el personal de salud debería mantener una rutina de trabajo, una rutina fuera de su horario de trabajo. Por ejemplo, hacía una guardia de 24 horas, pero en los 2 o 3 días que descansaba, había que decirle que piense en otras actividades productivas que lo desconecten de su guardia de 24 horas. Luego también ya comió, ya almorzó, está tomando agua, ¿no? En esos pequeños espacios, porque llevar el EPP obviamente no te permite tomar agua hasta que no salgas a tu horario de refrigerio o ir al baño, pero en esos pequeños momentos hacerlo. Y algo muy importante, porque se ha sabido que muchos médicos, al menos los que trabajan en nuestro hospital, han pasado a alquilar habitaciones, ¿no? Para mantenerse físicamente distantes de sus familias, pero que aún así no cercar ese vínculo emocional, sino es la videollamada, ¿no? En el Día del Padre, por ejemplo, hubo un momento muy emotivo, porque habían médicos de guardia que estaban haciendo su turno y no podían tampoco ir a casa. Entonces elaboramos un material didáctico para que ellos se graben, hacían videollamadas y terminaban llorando, ¿no? Entonces, esta expresión de emoción suma mucho. Luego, también hablábamos de que ellos mismos como médicos puedan también, y como enfermeras, como los chicos de laboratorio, de todas las áreas que tienen en primera línea, también filtrar la información, ¿no? Porque a veces quiero saber cuánto va el número de contagio, o cuántos ya van a venir a mi hospital, y cuánto es el número de referencias. Eso también me genera ansiedad, porque yo ya voy calculando cuántas personas de pronto va a haber en mi turno, ¿no? Entonces, motivarlos también a poder canalizar la información.
y principalmente, ¿no? Una manera también de salvaguardar su trabajo es haciendo énfasis en el trato humanizado, ¿no? Ellas es como personas que atendemos personas, son tus pacientes importantes, tú eres importante y el foco final, poder brindar un trato humanizado. Excelente, Yuneli, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver un video sobre admisión de nuestra Universidad Peruana Unión. Recordarles que este 23 de agosto es el examen de admisión. Vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Esta pandemia nos tomó por sorpresa. Pero mi universidad estaba preparada. Ven, te voy a enseñar. Contamos con nuestra plataforma Patmos, desarrollada hace más de 5 años. Es un aula virtual donde la educación no puede parar. Y si no lo observó, pues usted sabe que está caminando sobre No el valle. importa cuán lejos estemos, la UPU adoptó nuevas tecnologías en la forma de enseñar. Por eso las clases online son geniales. Este sistema te permite interactuar en tiempo real con estudiantes, empresarios y especialistas de cualquier parte del mundo. De esta forma, nuestra educación trasciende fronteras. Ahora asumes un nuevo rol. Tú pones los límites. Sabes que este año inició lleno de desafíos, que se convirtieron en oportunidades. Por ello, cuando volvamos a las aulas no seremos los mismos, porque la educación cambió para siempre. Hey amigo, no creo que quieras detener tus sueños, así que te reto a cumplirlos, porque tu educación no puede parar. Universidad Peruana Unión. Examen de admisión 23 de agosto. Amigos, continuamos con este programa, ¿no? Acerca de cómo actualmente están enfrentando emocionalmente el personal sanitario, sus reacciones, sus emociones, cómo ellas lo están sobrellevando en estos tiempos de pandemia. Y vamos a continuar con una pregunta importante, ¿no? Y estábamos hablando hace un momento sobre la importancia de expresar las emociones. Entonces, quisiera saber, Doris, ¿sería importante para el personal de salud los momentos a solas, ¿no? El darse permiso para llorar, ¿no? O para expresar intensamente sus emociones. ¿Cómo podrían ellos canalizar y cuáles serían esas pautas que podríamos darles para que puedan trabajar esta expresión de emociones que es sumamente importante para lidiar también con el estrés? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo no expreso mi dolor, mi angustia, no manejo mi estrés, el agotamiento físico, mental, ¿no? El ver todo ese contexto de muertes, gente desesperada, ¿no? El miedo excesivo que hay en el personal de salud por contagiarse, pero más que ellos, en todas las intervenciones que he tenido, el personal de salud no teme mucho por su vida de ellos, sino de su familia, ¿no? Con los quien vive. Y eso es lo que más les causa algún malestar emocional, ¿no? Entonces, el darse estos momentos a solas, el expresar sus emociones, el llanto, ¿no? Va a depender mucho de las habilidades de afrontamiento que se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el autocontrol, pero no el autocontrol para no llorar ni para sentir, sino cómo yo voy a manejar mi emoción, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué me ayuda a mí para estar tranquila y equilibrada? Para darse ese alivio en esa soledad, ¿no? Que lo uso para reflexionar, para darme cuenta de que soy una persona que siente y que puedo expresar un dolor frente a una situación que demanda en ese día, ¿no? Que vi, lo que decía Yuneli, ¿no? Esa relación que tiene entre la enfermera y el paciente, ¿no? Entonces, o la enfermera técnica, la relación, el vínculo, ¿qué pasa si el otro día ya no lo encuentro? Entonces, ¿qué genera en mí, no? O si salí infectada con el COVID, ¿qué va a pasar conmigo, no? Entonces, ¿podemos darnos esos espacios? Sí. Algunas personas necesitan a otra persona para darse esos momentos o compartir
con una persona de confianza o con alguien que busca a un personal profesional. Algunos requieren la ayuda de un cura, de un pastor, ¿no? Porque sí se puede, no solamente expresar solo, sino con alguien. Esto va a ayudar a restablecerse de lo que ha generado el impacto emocional y facilita la externalización de una ayuda mutua, ¿no? El que otro también me ayuda, el que yo pueda expresar, porque hay personas que a veces no saben cómo canalizar esa emoción que sienten. Entonces, esto también implica o depende que cómo nos hayamos vinculado, ¿no? Nuestra historia personal, familiar, y esto se llama como un apego seguro, ¿no? Por eso encontramos que el personal que busca ayuda psicológica frente a esta demanda y el hecho de buscar el apoyo psicológico ya me está diciendo que es una persona saludable y que sabe manejar dificultades, aún pidiendo apoyo, porque es una situación extrema la que se está viviendo. Nadie en esta época pensó en la pandemia. Entonces, que está minorando en algunos casos, sí, pero es importante, ¿no?, que el personal de salud, que aparentemente a veces tú le dices, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿no? Pero sin embargo, las personas que dicen que sí estoy bien, puede ser que estén bien, porque ya están utilizando esos espacios para poder canalizar sus emociones. Pero hay otras personas que están haciendo conductas evitativas y estas conductas evitativas son perjudiciales. Por ejemplo, hay muchos que van a hacer otras conductas, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo del tabaco o otros tipos, ¿no? Entonces, para formas de relajarse, pero que al final no son saludables, porque ¿qué incrementa en mí? ¿El que yo pueda estar sano y saludable? Definitivamente no, ¿no? Entonces, por ello, los momentos, las pausas activas es un lugar para encontrar un equilibrio, ¿no? El manejo de mi bienestar, que es todo un acto saludable que hago y que implica que mi cuerpo y mi mente no se va a enfermar y que voy a estar dispuesta a generar una mejor adaptación a las circunstancias y un mejor afronte ante la adversidad, porque todo eso ya es generar una adaptación a las circunstancias, ¿no? Es un proceso adaptativo, es reaprender, es que en medio de esta situación hacer cambios, pero a cambios saludables, que me ayuden a convivir con esta pandemia que estamos todos atravesando. Entonces es un aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Con una actitud empática hacia nosotros mismos, en lo que hacemos el esfuerzo para reconocer, valorar y reconciliarnos con nuestras propias necesidades, que son lo que tenemos, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos. Esa revisión interna, ¿no? Ese mirarse y el insight, ¿no? A dialogar con uno mismo y decir qué estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy conectándome con otros, ¿no? Hay algo que no está bien en mí y esa toma de conciencia te va a llevar a poder pedir ayuda. Ahora, para Yuneli, ahora el personal de salud le está costando un poco manejar el distanciamiento, ¿no? Y ese distanciamiento físico y psicológico de sus familiares, ¿no? ¿De qué manera podríamos tal vez dar algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el personal de salud por ahí llega a casa y se mete al cuarto y no quiere salir y hay unos protocolos tan estrictos a veces, ¿no? Con algunas familias y hay personal que tiene hijos pequeños, no pueden abrazarlo. Entonces, ¿cuáles serían algunas pautas, Yuneli, para poder manejar este distanciamiento físico y también emocional de nuestro familiar? Ok, eso es verdad. El COVID nos ha cambiado la vida a todos. Creo que ni en nuestras mejores clases universitarias nos prepararon cómo poder afrontar una pandemia y no morir en el intento, ¿no? Ha sido y sigue siendo una constante de aprendizaje, como bien lo mencionabas, que radicalmente nos cambia la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy personal de salud y yo soy llegar a mi casa y abrazar y besar y decir, ya llegué. Ahora eso ocurre quizás después de 45 minutos, porque llegas, te tienes que lavar las manos, separar tu ropa, meterte a la ducha, desinfectarte todo, ¿no? Imagínate los protocolos o qué de manera más exhaustiva los médicos intensivistas, ¿no? Los emergenciólogos que
están ahí 24 horas las enfermeras. Entonces, primero tiene que ver con un tema de aceptación. Aceptación, y en este caso el uso de la tecnología va a ser muy, muy importante, ¿no? Y eso además de que por temas y protocolos de seguridad, por ejemplo, hay muchas áreas exclusivas de los nosocomios donde el uso de celulares no está permitido, ¿no? Donde en esos horarios laborales las personas no pueden utilizar su teléfono móvil para evitar o propagar el contagio. Entonces, cuando se termine la guardia o quizás en esos momentos, hacer las videollamadas con nuestras familias, ¿no? Creo que iría un mensaje como para 2 puntos. La primera, que es para ti como personal de salud de cualquier índole, desde un técnico, desde un laboratorista, desde una técnica, un enfermero, un psicólogo, un nutricionista, también un terapeuta, porque ahora están trabajando mucho los terapeutas con los pacientes que salen de UCI, por ejemplo, ¿no? Para ayudarles en el tema de movilidad. Todos, y también para sus familias. Yo creo que a veces el sentir, como lo mencionaba Doris, ¿no? La preocupación es yo por mi paciente, yo que pude haber hecho más en mi guardia, soy yo entregándome, yo dando, yo preocupándome. Entonces viene otra pregunta, ¿quién se está preocupando por el personal de salud? Y es ahí las pautas de autocuidado. Ya te preguntaron si el día de hoy comiste tus 3 comidas. Es como el médico está pendiente de que el paciente tome toda su medicación de las dosis adecuadas en los horarios adecuados. Después de tu guardia, ¿lograste dormir bien? ¿No? Entonces, primero, tenemos que hacer uso de la tecnología. Si, por ejemplo, tienes un familiar que es personal de salud y no te llama, tú llámalo. Llámalo y pregúntale cómo está. Recuérdale que le amas mucho o que es importante para ti, porque nosotras somos psicólogas y la verdad es que en mi equipo, y me imagino que en el equipo de Doris, nos entregamos para que el paciente tenga ansia, para que el personal de salud pueda volver y reengancharse, y nos entregamos. Pero es como algo que va saliendo de ti y tú cómo lo llenas. Entonces, llama a tu amigo o a tu pariente que es personal de salud, preocúpate por su autocuidado personal, ¿no? También motívalo, el tema de que yo como personal de salud también reciba mi soporte. Entonces, eso va a minorar esa distancia física. Ahora es coloquial que podamos hablar del distanciamiento físico, de hecho es necesario, tristemente necesario. Sin embargo, estoy aprendiendo que no deberíamos nosotros expresarnos y decir distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Porque aún en esta pandemia, con el distanciamiento físico, podemos tratar de mantener con la tecnología un acercamiento emocional. Entonces, yo les invitaría a ustedes que ya no nos expresemos con distanciamiento social, sino sí, practiquemos el distanciamiento físico, pero motivemos el acercamiento emocional con el uso de la tecnología, de la llamada, de la videollamada, también del propio refuerzo, ¿no? Y la red de contacto familiar, amical, ayuda muchísimo. Y es sorprendente, lo voy a contar brevemente, porque también hemos atendido a médicos que han sido trasladados de las otras provincias y que están en nuestro centro hospitalario, médicos jóvenes, médicos ya de larga experiencia, que se encuentran infectados por el coronavirus, pero créanme, de cualquier tipo, el soporte espiritual es invaluable. El soporte espiritual es
lo que puede complementar la mejor terapia, el mejor enfoque que nosotros podamos brindar, ¿no? Y es sorprendente cómo los propios médicos o enfermeras que también hemos visto pueden sentirse cercanos a sus familias que están lejos mediante el soporte espiritual. Hagamos uso de las tecnologías, hagamos incidencia en las pautas de autocuidado, aprendamos a decir distanciamiento físico sí, distanciamiento social no, y no desistamos con el soporte espiritual. Excelentes recomendaciones, Yuneli. ¿Qué otras rutinas creen ustedes que podrían ayudar a los miembros de personal de salud a renovarse, a relajarse? Algunas cosas específicas, algunos lineamientos, pautas que les ha servido al personal con el cual ustedes están trabajando. Nosotros como equipo de salud mental, las pausas activas son poderosas también, ¿no? Y es muy valorado tanto por el equipo asistencial, que es el personal de salud, y valga aclarar que según la resolución dictada por el MINSA, el personal de salud es todo aquel colaborador que trabaja en una institución hospitalaria. Eso incluye, digámoslo así, al personal administrativo, a los que hacen las gestiones administrativas, que no están en primera línea, pero trabajan en el nosocom. Entonces, en nuestro hospital, las pausas activas se le ha denominado un nombre, ¿no? Que es arranca. Entonces, cuando el equipo va y hace la interacción, sí, se ha hecho con el personal asistencial, digámoslo, de primera línea, sumando médicos, técnicas y enfermeras. Sí, son grupos pequeños, con chicas del centro quirúrgico, de esterilización. También hemos trabajado con el área, por ejemplo, de puérperas, porque también son una población vulnerable. Entonces, las pausas activas los desconectan, y el personal asistencial, si bien es cierto, le da mucho énfasis al servicio, también valoran esos pequeños contactos emocionales de otros preocupándose por ellas. Entonces, el arranca para nosotros ha sido muy efectivo. También lo que hemos estado realizando son los psicotips. Es un programa que denominamos psicotips o como un botiquín emocional, que eran pequeñas frases que se las menciona por perifoneo en el hospital, ¿no? Entonces, que también estaba dirigido al personal de salud. También hemos estado armando como un pequeño proyectito que se llama WhatsAppea Paz. ¿Y qué significa WhatsAppea Paz? Es poder tener una línea telefónica donde desde esa línea el personal de salud podía mandar de pronto o solicitar que en su área se pueda hacer una pausa activa, y desde esa línea WhatsAppea Paz también mandar mensajes motivadores, pequeños videos de autocuidado para el personal de salud, y estamos ahí metiéndole punche para que pueda funcionar, ¿no? Porque la vida dentro del hospital es otro mundo, a priori siempre van a ser los pacientes, pero en la medida de nuestras posibilidades, empujar para cuidar al personal de salud. Y hay algo que también se le da énfasis, que es, por ejemplo, las intervenciones grupales, ¿no? Se llama intervenciones grupales porque a veces no se pueden realizar capacitaciones propiamente dichas. Sin embargo, por ejemplo, cuando abordamos a un grupo de 5 enfermeras, un médico, 2 técnicas, trabajamos mucho temas de asertividad, por ejemplo, porque ellos, ya que el paciente no puede recibir visitas, ellos son los que tienen que dar la información de evolución de enfermedad a la familia. Entonces, ¿están estresados? Sí, pero tenemos que seguir manejando temas comunicacionales, ¿no? También cómo comunicar las malas noticias a las familias, y en esas intervenciones grupales también seguir haciendo incidencia para que como personal de salud puedan brindar un trato humanizado. Excelente. Doris, ¿alguna cosa más que podría tomar en cuenta el personal de salud, parte de rutinas, actividades, para poder manejar la atención laboral?
Sí, bueno, en las actividades que he estado realizando en el hospital era el plan Adelante, ¿no? Que son los 8 remedios naturales. Es la parte, yo lo agrupo en 3 cosas: la parte física, la parte espiritual y la parte psicológica. La parte psicológica es lo que Yuneli ha hablado, ¿no? Todas las estrategias que se utilizan para poder ayudar al personal. Entre ellas, por ejemplo, uno que utilizo es la musicoterapia, pero en la parte física trabajo mucho con lo que es el plan Adelante para el sistema inmunológico. Y la parte espiritual es toda la parte de comenzar a trabajar la oración, ¿no? Porque ahora se han formado grupos de oración con el personal para orar por el mismo personal y por los pacientes. Entonces, trabajar en función de esas 3 áreas reconforta mucho. Todos los días mando mensajes de meditación, de una oración, y el personal me dice: Doris, no sabes cómo me ayuda a superar todas estas dificultades, me alivia tremendamente, porque en realidad son muchos el personal, y nosotros solamente somos 3 psicólogos para todo el hospital, a nivel de COVID, ¿no? COVID-19. Entonces, hacemos nosotros el grupo del grupo que yo tengo de personal, el grupo con los familiares del paciente y el paciente mismo, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones daría para el personal que está ahora en línea? Mantener los horarios de sueño, las comidas saludables, los ejercicios a medida de la posibilidad. Tienes que plantearte, reaprender 30 minutos de ejercicio diario en los días que tienes libres. Tienes que hacerlo, porque el día de 24 horas que tienes no lo vas a poder hacer. Temperancia en el trabajo. No puedes trabajar más de las 24 horas porque hay una sobrecarga de trabajo que después te lleva a tener niveles de estrés, ¿no? Actividades de ocio, ¿no? Pasar tiempo, cantar, escribir, pintar, ¿no? Puede hacer que tengas algunas diversiones también con tus hijos, salir. Es importante salir, no podemos seguir estando en la casa pensando que nos vamos a contagiar cuando hay maneras de autocuidado para salir ahora, ¿no? Compartir momentos agradables con la familia, conversar, tener acuerdos, expresar sentimientos, pensamientos, qué sientes, cómo estás, ¿no? Entonces, es una manera de que ustedes, el personal, puedan ayudarse, a complementarse en qué buscar y qué estrategias van a utilizar dentro de la casa para poder cuidarse. También los momentos de meditación con la Biblia, ¿no? El ser humano necesita tener sentido en la vida, porque, por ejemplo, hoy día me escribió una enfermera: ¿cómo me ha cambiado? A mí no me ha cambiado el COVID para lo negativo, me dice, sino me ha cambiado para todo lo que no pude ver antes. ¿Y qué es lo que no veía antes? No veía el contacto emocional que tenía con mi familia, a pesar que tiene una hermana que está pasando por niveles de ansiedad y depresión, pero sin embargo ella lo ve a esta pandemia como algo positivo, porque ha descubierto cosas que no había experimentado antes, como es, de repente, como dice Yuneli, el distanciamiento social, ¿no? Lo dicen por lo que salimos afuera, pero es el distanciamiento físico, pero es que no ha cambiado el expresar el amor, el afecto. Lo que ha cambiado solamente es que no puedo tener contacto físico contigo, sino ahora expresamos nuestro afecto, nuestro amor con el mismo sentimiento, con la misma ternura, simplemente que es un cambio. Entonces, todas estas rutinas, estas actividades que lo puedan lograr hacer, va a ser beneficioso para que puedan equilibrar, ¿no? Tener un bienestar psicológico. Y si de alguna manera no lo están teniendo, porque a veces hay insomnio, busquen la ayuda psicológica, busquen a un especialista para poder trabajar en unas sesiones, ¿no? De un tratamiento, de repente que necesite ya remarcó mucho este problema emocional que tienen, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Excelente, muchísimas gracias, Doris y Yuneli, por esta excelente presentación desde su experiencia, ¿no? Intensa, sin duda, pero de muy valioso aporte. Y lo que acabas de mencionar, ¿qué pasa si un profesional de la salud ya necesita ayuda profesional? Además de recurrir a estos 2 centros, existe un instituto de salud mental que es el Hospital Honorio Delgado y de Yonoguchi,
Tú puedes llamar, si eres personal de salud, puedes llamar a la línea 113, que es la línea gratuita, la opción 3 para profesionales de la salud y la opción 5 para personas que no son profesionales de la salud, y en telesesión al teléfono ellos pueden también brindarte la ayuda necesaria. Si ustedes tendrían que dejar una frase puntual, ¿cuál sería la frase que quisieran dejar a nuestro público que hoy nos está viendo? ¿Cuál sería esa frase que quisieran remarcar de todo lo que se ha dicho en esta noche? Bueno, creo que el coronavirus, si bien es cierto, ha podido sacar en algunas personas, como menciona Doris, cosas buenas. Creo que en su gran mayoría, por lo que vemos en la población, nos hace ver nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y lo impredecible que a veces pueden ser ciertas circunstancias. Creo que en la atención hospitalaria, si tendríamos que ver exclusivamente al personal de salud que sale contagiado, es el sentimiento, el temor, la culpa son variables recurrentes. Entonces mi frase sería que amen, y que amen mucho. Detrás de cada personal de salud hay una historia, hay una familia, ¿no? Y el COVID lo hace difícil porque una vez de que el personal de salud o un familiar nuestro ingresa al nosocomio, no recibe visitas, ¿no? Y hace que el proceso de recuperación a veces sea largo y en muchos casos, tristemente, pueda llevar al fallecimiento. Entonces, para ti, querido amigo, colega, ¿no? Que nos estás mirando, creo que nuestras vidas tienen sentido si Cristo, si Dios está, pero al margen de nuestras creencias es que amemos, y que amemos mucho, que nunca asumamos. Créanme, a veces hemos ido a visitar a médicos que han salido de UCI y lo primero es, señorita, me equivoqué, psicóloga, fallé, ¿no? Entonces nos hacen muy vulnerables. En el aquí y en el ahora, si lo queremos llamar así, expresemos nuestro amor. El amor nunca va a ser suficiente, amemos mucho, muchísimo, y que cada crisis pueda seguir siendo siempre una oportunidad para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Sí, yo dejaría un mensaje, ¿no? De que esta pandemia, ¿no? Este COVID-19 nos trae muchos beneficios, ¿no? Que el tener que afrontar la adversidad hace que desarrollemos la resiliencia, que es la capacidad del ser humano para darse cuenta que sí puede superar estas situaciones adversas. Entonces, y me hace recordar a Víctor Frank, ¿no? El buscar el sentido de nuestra vida, porque después de que el que ha salido del COVID-19 tiene totalmente su mente diferente, la valorización de la vida. Y esto lo asumen y lo primero que dan gracias a Dios. Y es Dios el que da la vida y lo reconocen. Entonces eso ayuda a que sí realmente ahora sepan valorar lo que tienen y lo que Dios da. Y como dijo un paciente, ahora valoro el aire, porque el aire, ¿no? Nunca me costó, pero ahora sí me costó algo. Pero entonces se van con otra mentalidad. Entonces nosotros, ¿no? El personal que en la mayoría ya ha sido afectado por el COVID, tiene otras perspectivas de vida. Y estas perspectivas de vida asociadas a la parte espiritual le van a dar gozo, paz, alegría y tranquilidad porque saben que están con Dios y que los va a proteger porque tienen un sentido para vivir. Si ya lo tenían, ahora es doblemente. Así que aprovechen todas las situaciones y todos los desafíos que hay en este tiempo que son para llenar nuestra vida de gratitud y de servicio a toda la persona que lo necesita. Infinitas gracias, Doris, Yuneli, por esta presentación. Sin duda, tengan en cuenta que estaremos orando por el trabajo que ustedes desarrollan en las instituciones donde están trabajando. Estaremos orando por ustedes, por sus demás colegas también. Y estamos cerrando esta presentación, queridos amigos. No sin antes decirles que la Universidad Peruana Unión
es una institución que forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y queremos dejarles con este versículo texto en Primera de Pedro 5:7, ¿no? Echa toda tu ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de ti. Ten la seguridad de que hay un ser superior que está pendiente de ti y que cualquier súplica, cualquier conversación con Él nunca pasa desapercibida. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta un siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.